La península de Mesenia, en el suroeste del Peloponeso, concentra la gran mayoría de las fortificaciones más impresionantes del medioevo de Grecia, que incluye castillos cruzados, venecianos y otomanos. El día de hoy vamos a explorar el castillo Methoni, uno de los atractivos turísticos más importantes de la región, y a hablar un poco de su historia. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Comencemos con un poco de historia. En la antigüedad, en este sitio, existió una población con el nombre de Pedasus, que fue nombrada por Homero en la Ilíada. Esta misma ciudad, siglos más tarde, fue llamada Mothoni en los escritos de Pausanias. Durante el siglo IV a.C. fue fortificada y permaneció autónoma hasta la conquista romana de Grecia. Durante la época bizantina, Methoni fue un puerto importante y una de las principales poblaciones del Peloponeso. Este castillo fue construido después de 1209 por los venecianos y permaneció en sus manos durante casi 300 años cuando fue conquistada por los otomanos. Tiempo más tarde fue brevemente reconquistado por los venecianos y permaneció en manos otomanas hasta el final de la Guerra de Independencia. El castillo es enorme, uno de los más grandes de toda Grecia. Se encuentra ubicado en un cabo al sur del actual Methoni y está rodeada por mar por los flancos oeste, sur y este, y está separado de la población por un foso artificial. Al castillo se accede por un largo puente de piedras de 14 arcos que fue construido durante la segunda ocupación veneciana. Muy lamentablemente, de Pedasus y de la antigua Mothoni no queda casi ningún rastro visible, aunque entre las ruinas hay algunos capiteles corintios y algunas bases de columnas antiguas. Debajo de algunas construcciones otomanas se encontraron algunos bloques de piedra de aquella primera fortificación de la Grecia antigua, pero no los pudimos ver en persona. Nosotros visitamos el castillo en dos oportunidades, un mediodía en pleno verano hace unos años y otra en una tarde de invierno hace poco. En este video vamos a incluir tomas de ambas visitas para ofrecer una perspectiva más completa. Cabe decir que el castillo fue mucho más disfrutable en esta segunda visita invernal. El castillo consiste, en términos generales, de un pasillo de acceso y de dos grandísimos recintos. Del recinto norte tenemos muy pocas tomas, no obstante, la parte más interesante del castillo es el recinto sur, que es donde se encontraba la ciudad fortificada. De aquella ciudad quedan mayormente ruinas, con unas curiosas excepciones. La primera de las excepciones es una iglesia dedicada a la Transfiguración de Cristo. En las cercanías de la iglesia de la Transfiguración de Cristo existe una habitación con un llamativo techo piramidal, pero por dentro solo tenía material de limpieza. Luego, los otros dos edificios mayormente completos son dos baños de época otomana, los cuales sí exploramos por dentro. Pasamos al costado de algunos otros edificios en ruinas mientras caminábamos hacia el bastión sur, que es sin lugar a dudas el sitio más llamativo de todo el castillo. Atravesando el arco se ve una espectacular torre octogonal construida en un islote. Esta torre fue utilizada como prisión y como sitio para las ejecuciones. El islote se conecta con el castillo por otro puente de piedra. La vista de la torre octogonal desde el bastión sur es una de las postales más conocidas del Peloponeso y de Grecia. El castillo de Methoni es un sitio arqueológico administrado por el gobierno de Grecia. Abre de miércoles a lunes de 8 de la mañana a 20 en verano y de 8:30 a 15:30 en invierno.
La entrada tiene un costo normal de 3 euros y existe una entrada reducida por 2 euros. En verano existe una entrada combinada de 15 euros que incluye también el Palacio de Néstor, el Castillo de Pilos, el Castillo de Kalamata, el Museo Arqueológico de Messini, el Museo Arqueológico de Jora y más. Esta entrada combinada tiene una validez de 3 días. Si les gusta Messinia y los castillos, les recomendamos que chequen nuestros otros videos que hicimos de la zona y que se suscriban al canal para notificarse de los videos que vamos a subir próximamente. Además, pueden dejarnos un mensaje con sugerencias para próximos videos. Cada interacción con ustedes nos ayuda a mantenernos motivados. Además, pueden encontrarnos en nuestra página web aventurasapie.com, donde además de nuestros videos tenemos nuestro blog. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.